Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar de un pez increíble, uno de mis peces favoritos, una auténtica joya de la acuariofilia. Como veis es el Spraerixis osfromenoides, de la familia de los osfromenoideos. Es el conocido como gurami chocolate, descubierto por Canestrini en 1860. La distribución geográfica de estos peces lo encontramos en Asia, concretamente en tres países: Indonesia, Malasia y Singapur. Dentro de Indonesia, principalmente en la isla de Sumatra y Borneo. El hábitat de estos peces lo vamos a encontrar en aguas tranquilas y estancadas de ríos con poca iluminación o con plantas tapizantes de superficie, y sobre todo muchas plantas acuáticas, resguardados sobre todo en zonas sombrías y protegidos entre esa amalgama de plantas y ramas y troncos. Además, en época de lluvias suelen estar también en zonas inundadas, normalmente en zonas sombrías o, como he dicho antes, con grandes ramificaciones y troncos subacuáticos. La temperatura para mantener a estos peces sería entre 26 a 32 grados. Son peces con aguas muy calientes. Lo ideal es mantenerlo a una temperatura de 28 grados. Es la temperatura óptima para mantener al gurami chocolate. El tamaño máximo de estos peces son bastante pequeños. Suelen medir entre unos 4 a unos 6,5 centímetros más o menos. Normalmente las hembras crecen un poco más, los machos se quedan un pelín más pequeños. ¿Cómo vamos a mantener? ¿Qué tipo de acuario vamos a necesitar para mantener a estos animales? Pues obviamente, cuando son peces tan hermosos, tan específicos y tan delicados como los guramis chocolate, lo ideal es un acuario específico de 300 litros con muy buena decoración. Sobre todo esto es muy importante, luego veréis por qué. Ahí tiene que estar muy bien decorado, muy densamente plantado, con muchos huecos, muchas raíces, muchas piedras, muchos troncos, manteniendo también un juego de sombras, de penumbras, de lugares donde ellos puedan reposar y esconderse. Sobre todo pues mucha nubia, mucha vallisneria, sobre todo muchas clases de vallisnerias. Además se aconsejan una temperatura del agua de, como he dicho antes, 28 grados, sobre todo estable, ya que es un pez de clima muy caliente. Además, lo bueno también es que ese calor también se genera en la superficie. Además, la arena debe ser de una granulometría media-baja, arena pequeña, y sobre todo debe tener una excelente calidad de filtración, muy buenos filtros, muy buena biología dentro del filtro, muy buena oxigenación. Si no, rápidamente enfermarán. De hecho, son muy propensos a coger enfermedades a la que haya un pelín de nitratos. Además, se aconsejan que no convivan con ninguna otra especie, principalmente porque son peces que se estresan, con peces que naden rápido, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que pueden vivir con especies tranquilas, pequeñas de fondo, o que no les molesten, corridoras, plecostomas tranquilas pequeñas. O también es recomendable para la convivencia con otros guramis. Guramis siempre hablando de pequeño tamaño, como, si no recuerdo mal, el Trichopsis o algo así, pumila, es decir, el gurami pigmeo. Guramis pequeños, o también pueden convivir con colisas. Además, se aconseja dos cosas: o mantenerlos en parejas o mantenerlos en grupos de unos 12 individuos. Normalmente, si solo vamos a tener una pareja, no hace falta 300 litros. Con 100 litros, con 60 litros sería suficiente. Pero si vamos a tener grupos de 12 individuos, ya que es importante que, si los vamos a mantener en grupo, ya que tienen un poco de territorialidad, sean grupos numerosos, en acuarios muy espaciosos y altamente y densamente plantados. Como he dicho, también en el filtro agradecen la filtración mediante turba. De hecho, la turba acidifica el agua y ya veréis que son peces de aguas ácidas. Además, es muy importante hacer cambios constantes de agua de un 15% semanalmente, con aguas sobre todo muy bien aclimatadas, muy bien acondicionadas, con bacterias, con acondicionadores, ya que es una especie extremadamente delicada a las aguas nuevas. Hay que intentar mantener una calidad de parámetros perfectas, con nitratos y nitritos, evidentemente nitritos a cero y nitratos lo más bajo posibles. Además, si os fijáis, pertenece a los peces de la familia de los belóntidos. Entonces suelen coger
el oxígeno directamente a la superficie, porque ya que tienen el órgano laberíntico. Por lo tanto, también como van a subir a la superficie y sacar la cabeza, debe tener la tapa un margen para que ellos suelan coger el aire caliente que hay en ese impasse entre la superficie del agua y la tapa. Es decir, que no sean estos acuarios que tienen un cristal directamente a ran de superficie y ellos no puedan coger el oxígeno de allí. Además, no se aconseja una iluminación intensa, son peces que viven en zonas sombrías o con una iluminación baja, por lo tanto hay que intentar respetar esa norma. Un truco sería poner plantas tapizantes que tamicen la luz y eso también reduce bastante la cantidad de luz que les llegue. Además, como he dicho antes, son propensos a coger hongos y parásitos externos, sobre todo si la calidad del agua no es buena, rápidamente ya veréis que enferman y mueren. A veces cuesta un poco aclimatarlos al principio, pero una vez aclimatados y si todos los parámetros están como yo os estoy comentando, no tendréis por qué tener ningún problema. Importante también matizar que son peces que necesitan poca corriente y tener en cuenta que también si ponéis plantas de superficie, ellos pueden también hacer sus nidos de burbuja en la superficie junto con las raíces de esas plantas. También podéis poner, se aconseja también poner un sustrato con pues hojas de catapa o hojas de roble. Normalmente suelen aceptar muy bien los taninos de la turba, por lo tanto eso también les ayuda a relajarse. De parámetros de pH entre 4.7 a 6.5. En este rango son peces de aguas ácidas. Lo ideal, evidentemente, es mantenerlo a un pH entre 6 a 6.5 más o menos. Aguas ácidas. Y de GH, sobre todo aguas muy, muy, muy blandas. Normalmente aceptan bastante bien entre el 0.5 de GH al 8 grados de GH. Lo ideal para mantener a estos peces sería entre los 4 grados de GH. Aguas muy, muy, muy blandas. La alimentación para mantener a estos peces es un pez omnívoro que en la dieta reside el éxito de la supervivencia y que consigan aguantar largos años. Lo aconsejable sería ir variando la alimentación. Lo aconsejable sería pues conseguir artemia, daphnia, cíclops, tubifex, larva roja, larva negra, o sea, comidas que sean pequeñas ya que tiene una boca bastante pequeña y podéis dársela vivas en el periodo de aclimatación, ya que a veces cuando lo estamos aclimatando suele ser bastante difícil de que coma y luego una vez ya estén aclimatados pues podéis pasar a la comida congelada de lo mismo, artemia congelada o cíclops congelado y siempre de pequeño tamaño o podéis cultivar vosotros la artemia pequeña y luego ya pasará a otros alimentos liofilizados de muy buena calidad con quizá algún complemento suplemento vitamínico o podéis pasar también a las escamas y a los pellets. Escamas debéis triturarlas previamente ya que la boca es tan pequeña que si no trituráis la escama para que sea polvo de escama difícilmente va a comer. Además también se aconseja, o yo personalmente lo aconsejo, de vez en cuando darle un aporte cárnico como hígado de pollo rallado, corazón de buey rallado, lo típico que a veces le damos a los discos, elementos proteínicos en sí mismo sin pasarse, pero sí que es bueno ir tener que este pez tenga un gran abanico de alimentación. Además, también es bueno como gurami que se alimente con un tanto por ciento de materia vegetal. Lo más óptimo para estos animales son la espirulina en escama, que muchas empresas ya la están empezando a comercializar como algo normal, entonces únicamente es escamas de espirulina o algas también que tengan con contenido vegetal, pero deben tener un tanto por ciento de aporte vegetal a su dieta. Además también podéis darle papillas caseras, siempre teniendo mucho cuidado de que normalmente las papillas caseras tenéis el problema de que ensucian bastante y eso puede hacer que suban los nitratos y eso puede ser perjudicial. Entonces, sobre todo, si le dais papillas caseras que no ensucien el agua.
El temperamento es un pez pacífico y tímido, pero sí que es cierto, como he dicho antes, que puede haber cierta territorialidad en los machos, sobre todo en época reproductiva, pero que si básicamente se mantiene un acuario espacioso, con mucha decoración, densamente plantados, las peleas no suelen ir a más. Suele ser también un animal aprensivo y bastante asustadizo, de ahí que también tenga que tener muchos huecos y muchas cuevas para ocultarse. De hecho, puede también, al asustarse, saltar fuera del agua o cuando los animales inferiores se sienten atacados por otros peces, también en esa persecución también pueden saltar fuera del agua. De ahí que se aconseje que el acuario esté tapado. Es un pez que establece jerarquías muy interesantes dentro de los grupos, incluso los ejemplares más dominantes, si el acuario es muy pequeño, suelen desterrar, incluso matar a los guramis más sumisos. Además, son muy sensibles al estrés y, de hecho, cuando están muy estresados, intentan imitar el movimiento de una hoja seca como medida de autodefensa o de manera de relajarse. Suele estar normalmente en la zona natatoria, en la zona media o superficie. La longevidad de estos peces suelen vivir entre 3 a 5 años. Normalmente, si no se les da una buena alimentación, una buena decoración, bastante espacio, no llegan a vivir más de los 2 años y medio, más o menos. Si se les mantiene bien, con todas las características adecuadas, suelen vivir entre 3 incluso 5 años. Y si se les mantiene correctamente o en acuarios mucho más espaciosos, hay ejemplares que han durado 8 años. No es lo normal es entre 3 a 5, o si no se le trata adecuadamente, no suelen pasar de los 2 años. Además, la experiencia para mantener estos animales, dado que son bastante complejos de mantener, sería avanzada. El dimorfismo sexual del gurami chocolate: el macho tiene la aleta caudal, como la mayoría de guramis, punteada, acabada en punta. La hembra la tiene redondeada, tanto la caudal como la anal. Además, en la aleta caudal tiene una fina franja amarilla, los machos, y que también a veces se presenta también en la aleta caudal. Además, los machos son ligeramente más pequeños y con una coloración mucho más intensa. El marrón se le marca bastante más. De hecho, la zona roja en época reproductiva se les marca mucho más. El color es como más nítido, más homogéneo. La hembra es como un poco más, no tiene tanto color a nivel de homogeneidad. Los machos son más pequeños y esbeltos que las hembras, como la gran mayoría de guramis. Y también otra característica, si os fijáis, es que la hembra tiene la mandíbula inferior más redondeada que los machos. Eso es porque en parte van a fecundar, a incubar ahí los huevos, de ahí que la hembra tenga esa parte redondeada. Son unos incubadores bucales, de ahí que sean la hembra que tenga la mandíbula inferior más redondeada, y la hembra incubará los huevos sobre unas 2 semanas, una semana, 2 semanas, hasta que da a luz a las crías directamente de la boca. De hecho, la temperatura para la reproducción suelen ser los 28-29 grados. De hecho, existe una subespecie que es el Sphaerictis ospromenoides selatanensis, que es una especie que normalmente a veces se confunde con el Sphaerictis spromenoides normal, ya que tienen bastantes cosas en común. En este caso, el Sphaerictis ospromenoides selatanensis, el macho es el que incuba los huevos. En el caso del Sphaerictis ospromenoides es la hembra quien incuba los huevos bucalmente. Hay que decir también que la población de Singapur se cree prácticamente extinta. Por lo tanto, no sería uno de los países donde se puede encontrar. Y como matiz también decir que están emparentados también con otra joya acuarística, que es el Sphaerictis bailanti, que es el Gurami samurai, que es un pez increíble, también uno de mis favoritos, y con el Sphaerictis acróstoma. El precio normalmente de los guramis chocolates suelen estar entre 3 a 6 euros. Sin duda, si alguna vez veis este pez y tenéis la oportunidad de mantenerlo en muy buenas condiciones, sin duda es una joya, una auténtica joya de la naturaleza, que cualquier acuarista experimentado o cualquier acuarista de verdad sabe valorar.